Todo esto nos lleva a pensar por qué de repente un creyente, por qué un hijo de Dios, por qué un cristiano tiene que sufrir, por qué tiene que pasar por tribulaciones, por qué tiene que pasar por enfermedades, por qué tiene que pasar por situaciones difíciles en su vida. Y es lo que a la luz de la carta del apóstol Santiago hemos tratado de ir respondiendo. Esta nos señala claramente que las pruebas tienen un carácter pedagógico. Las dificultades, las enfermedades y muchas cosas más quieren de una u otra forma Dios crear en nosotros la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo. Y es precisamente muchas veces en las tribulaciones, en las enfermedades, en las dificultades que enfrentamos en el día a día, es que Dios va trabajando en nosotros, va forjando en nosotros ese carácter, esa personalidad, a la imagen de Cristo. Y es por eso que no suena incongruente o no suena difícil de interpretar cuando Santiago dice que en las pruebas nuestra actitud debe ser de gozo. Alguien dice, pero ¿cómo gozarse? ¿Cómo mantener una actitud de esas características en esas situaciones? Es porque no es en sí el problema, la dificultad, la enfermedad, la falta de trabajo o lo que vivimos en el día de hoy es lo que nos va a producir gozo. No. Lo que nos produce gozo es el saber que Dios está trabajando en nuestra vida, que Dios está obrando en nuestra vida, que Dios está creando en nosotros un carácter semejante al de Cristo, una imagen semejante al de Cristo. De tal manera que el que Dios esté trabajando en nuestra vida, en medio de las pruebas, de las dificultades, de las tribulaciones, es eso lo que nos debe producir gozo. Es eso lo que en nosotros debe producir el sentirnos tomados en cuenta por el Señor y que Él quiere algo mejor en cada una de nuestras vidas. A la luz de la carta de Santiago, de lo que estamos en estas mañanas conociendo, y yo quiero invitarle a usted, por si tiene su Biblia a mano, y si no la tiene, vaya a buscarla, y si no tiene, le invitamos a escucharla, para que podamos ir a la Escritura, a la carta de Santiago. La carta de Santiago está en el Nuevo Testamento, está casi al final ya, y vamos a buscar solamente el capítulo 1, en el que ya por varias semanas hemos estado conversando, y nos vamos a detener ahora del versículo 12 al 17. Quizá una de las verdades importantes y significativas que hemos estado conociendo, y quiero partir del versículo 2 para entender el contexto. Dice Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte
a otra. No piense pues quien haga tal cosa que recibirá algo de parte del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La carta de Santiago, hoy día vamos a entrar ya del versículo, estamos en el capítulo 1 todavía, desde el versículo 12 al 17, que dice, versículo 12 del capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice la palabra, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que vamos a comentar en este día, a la luz de la carta del apóstol Santiago. Y bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y el tema central aquí en esta fracción, en esta porción del apóstol de Santiago, es que lo que recibimos de la fe cristiana no es la capacidad de huir de los problemas, que muchas veces es lo más fácil, sino la virtud de decidir sabiamente. Estamos todos los días decidiendo y tomando decisiones. Y más que huir de esa toma de decisiones, lo que aquí el Señor quiere enseñarnos es que tengamos la sabiduría y la virtud para decidir correctamente. Y para decidir primeramente es necesario un conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente, sino debemos pedir a Dios su sabiduría para que en virtud de ello podamos decidir correctamente. ¿Por qué? Porque cada día, como decíamos, estamos frente a este dilema. Salimos aprobados, recibiendo la corona de la vida, o se activa ese mal deseo que nos lleva muchas veces a la autodestrucción. Bueno, comencemos. Jesús, es importante recalcar esto, generalmente yo lo repito siempre, no prometió a sus seguidores, a sus apóstoles, a sus discípulos, a nosotros ahora los creyentes, no nos prometió que tendríamos un camino de rosas, que el Evangelio, en el camino del Evangelio no habría piedras en el camino o no habría dificultades. Por el contrario, Él nos dijo, y de una forma categórica, en el mundo tendréis aflicción. O sea, en el mundo íbamos a tener aflicciones. Y lo que recibimos de la fe cristiana no es la capacidad de huir, que muchas veces pareciera es lo más rápido y es lo más fácil, sino recibimos de Dios la fuerza, el poder y el coraje para seguir adelante en medio de las piedras en el camino, en medio de las espinas en el camino, en medio de las dificultades en las que nos vamos a enfrentar en el día a día. Entonces, ante eso es importante, estimados amigos, hermanos, que ante los dilemas, las situaciones del diario vivir, ante lo que enfrentamos en el día de hoy, no huyamos,
no nos escondamos como dicen que el avestruz lo hace cuando el enemigo ataca, esconde su cabeza en un hoyo y cree que con eso va a evadir su responsabilidad o va a evadir sus culpas o va a huir del peligro. Y no es así. Santiago trata este tema de las pruebas y al parecer nos soluciona el dilema de cada día. ¿Cuál es? Saber decidir entre la vida o la autodestrucción. Y el versículo 12, estamos, para las personas que se integran recién, estamos analizando versículo tras versículo. Ya llevamos 3 semanas y recién vamos en el versículo, entrando al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, en todo percance existe un potencial de prueba o tentación. Toda adversidad tiene 2 lados. ¿Y qué es lo que define si será una u otra? ¿Qué será lo que va a definir si optamos por una o por otra? Muchas veces la capacidad de resistencia, la manera como yo encaro la vida, como yo enfrento las situaciones. Las decisiones que tome son importantes en este objetivo. Y la hemos visto en esta pandemia, que es una prueba social, psicológica, profunda. Cómo algunos no son capaces de soportarla y se ven llevados por el estrés, por sentirse agobiados, por una sensación de apremio, de depresión. Otros lo enfrentan de diferentes formas, incluyendo algunos en casos ya extremos, llegando, como hemos lamentablemente conocido, experiencias de personas que se suicidan, porque no son capaces de soportar esta prueba, esta presión, este estrés, todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la forma como encaramos la vida y las decisiones importantes que tomamos, no las tomamos con la suficiente sabiduría que amerita. Por eso el dilema de saber cada día, de saber resistir. Si las dificultades sirvieron para destruirme y tornarme una persona escéptica, densa, amarga, violenta, grosera, idiota, avaro, codicioso, si todo esto me está llevando a este límite, entonces esta dificultad u otra dificultad que pudiera estar allí o pudiera aparecer se transformó en una tentación. Porque por definición la tentación es una circunstancia que me lleva a pecar, o en otras palabras, a desistir. Y en esta pandemia podemos pecar tentando incluso a Dios, creyéndonos autosuficientes. O como mucha gente dice, no, yo voy a salir, si total a mí no me va a pasar nada, y si tengo que morirme, me muero. Bueno, otros dicen, nadie muere en la víspera. Sí, pero muchas veces cuando tomamos decisiones de ese tipo, de salir y enfrentarnos al contagio, no tomando las medidas de prevención que nos aconsejan, estamos tentando a Dios y estamos también pecando. Pero si la adversidad me lleva a caminar sabiamente en medio de sus procesos y mis decisiones me hacen crecer y me hacen tornar una persona más dócil, más tierna, más verdadera, más íntegra, más dulce, más humano, más leve, más dulce. Entonces esta circunstancia fue una prueba, que dijimos que por definición la prueba fue hecha para ser aprobada.
o en otras palabras, para seguir avanzando. Y pensemos, si esta pandemia, si esta tentación, si esta prueba, si esta dificultad está forjando en mí una persona con un carácter, con una imagen semejante al de Cristo, de amor, de compasión, de ayudar al prójimo, de dejar que mi vida sea llevada por la voluntad de Dios, una confianza en el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso está ocurriendo en mi vida, si en mi vida está llevándome a amar y a buscar al prójimo para ayudarlo, a orar por él, a preocuparme por él, a llevar una vida más dócil, más dulce, más dependiente del Señor. Entonces es porque esta prueba, porque esta tentación, que es sinónimo de prueba o definición de prueba, que fue hecha para ser aprobada, la estoy avanzando. Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Y el versículo 13 y 14 dice, estoy en Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una cosa cierta aquí, Dios no tienta a nadie. Que nunca diga, Dios me está tentando. Por decir, Dios me está probando. No es lo mismo. La tentación y la prueba no es lo mismo. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado también por nadie. Sino que cada uno, cuando es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia. La concupiscencia son todos nuestros malos deseos, toda nuestra naturaleza humana que está arraigada en nuestra vida, que está arraigada en nuestro corazón. Y somos muchas veces atraídos, seducidos por esa naturaleza humana y corrompida de nuestro corazón y que nos lleva a todas. Dios nunca lidia, nunca pelea con nosotros en la perspectiva de desaprobar o reprobar. Él no es tentado a decir, a ver, voy a colocar aquí una piedra en el camino, voy a colocar una espina en el camino para ver cómo le va, o para que le vaya mal. En toda prueba, Dios está capacitándonos. En vez de Él queriendo saber si vamos a aprobar o no. Dios es Dios y Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está presente en todo tiempo y en todo lugar. No necesita experimentar de esa manera con nosotros para saber si en realidad vamos a responder o no a esa prueba y a esa dificultad que estamos viviendo, por ningún motivo. Dios en la prueba, Él nos está capacitando, está forjando en nosotros nuestra vida a la imagen de Cristo. Está trabajando en nosotros, repito, como decía al comienzo, eso debe producir en nosotros un gozo, una alegría, repito, no en la prueba, y la dificultad, la enfermedad, la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Que ante eso el Señor nos pide paciencia, y la paciencia es la capacidad de saber enfrentar esas situaciones difíciles del día a día. Pero el gozo es no el disfrutar la enfermedad o la dificultad, cosa que sería masoquismo, sino que es gozarnos en el sabernos trabajado por el Señor, o que el Señor está trabajando en nuestra vida. Por lo tanto, el saber que Dios está trabajando también significa que Dios nos está capacitando, nos está acompañando en esta prueba, no nos deja solos, nos está, en otras palabras, enseñando a vivir. Es como cuando usted ve al bebé que se cae, bueno, cuando no puede hacerlo por sí mismo, es cierto, uno tiene que hacerlo, pero muchas veces uno, cuando ve a una persona
o un niño que está aprendiendo algo y no puede hacerlo, tiende uno a hacerlo por él o por ella, cosa que no, pedagógicamente no es bueno. Esa persona está siendo capacitada, nosotros le estamos acompañando, le estamos enseñando, pero también las caídas, los golpes, le van a enseñar a soportar eso y también a pararse. Cuando haya escasez, como lo estamos viviendo lamentablemente en el día de hoy, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, muchas personas que no han podido trabajar, están sufriendo escasez. Cuando hay dolor por la pérdida de un familiar que ha partido, cuando hay dolor por una enfermedad, pérdida. Dios no está contra ti, Dios no está contra nosotros, Dios no está contra mí. Dios nos está capacitando, Dios nos está acompañando y Dios nos está ayudando en esa situación. Y Dios nos quiere aprobar, Dios quiere que salgamos de esa prueba victoriosos, aprobados, porque esa es su única obsesión, si podríamos usar ese término que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere que superemos, que pasemos esa prueba y esa dificultad. Somos su vitral, con la cual partimos varias semanas señalando que un vitral es un cuadro, es una imagen de vidrio multicolor, en el cual quiere Dios forjar en nosotros este vitral a la imagen de Cristo, la imagen de Cristo en nosotros. Entonces el problema no es Dios, ni tampoco las piedras en el camino. Usted sacará alguna conclusión de que entonces el problema que estamos viviendo no es Dios, es una piedra en el camino, es una prueba. Muchos dicen también es una disciplina. Por lo tanto, el problema no es Dios, ni tampoco las piedras del camino, pues ellas siempre van a estar. Mientras estemos en el mundo vamos a tener aflicciones y vamos a encontrar dificultades y vamos a estar propensos a las enfermedades y vamos a estar propensos también a morir. No podemos escapar de esa realidad. Estarán siempre presentes. Por lo tanto, no oremos y ni pidamos al Señor, Señor, no me mandes pruebas, no me mandes dificultades, no me mandes enfermedades. Señor, ayúdame y dame fortaleza y sabiduría para enfrentar las pruebas y dificultades que van a venir o que pueden venir. Estas siempre estarán, las pruebas, las dificultades, las enfermedades. Vamos a estar propensos siempre a alguna situación en nuestra vida. El verdadero drama comienza cuando no reconozco que tomo malas decisiones y quiero hacer las cosas por mi propia manera de ser, o a mi manera, my way, a mi manera. Y entonces, de esa manera, de esa forma, ensayo error, alguna vez tendremos que acertar, pero la mayoría de las veces a lo mejor vamos a errar. Pero si nos dejamos llevar por Dios y le pedimos a Él la sabiduría para tomar las mejores decisiones, vamos a estar menos propensos a equivocar. Y Santiago aquí justamente nos dice que asumamos nuestras responsabilidades y reconozcamos lo que somos. Reconozcamos que el problema está en nosotros, no en Dios. Porque dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, tenemos que pedir a Dios nos ayude a Él a luchar contra esta naturaleza humana, pecadora, contra esta concupiscencia que es estos malos deseos que luchan en nuestro ser, que están presentes en nuestra vida y que quieren siempre alejarnos de Dios o desviarnos de Dios. Y la tentación viene justamente, dice, de nuestros propios deseos, dice Santiago aquí, los cuales nos seducen y nos arrastran, decidiendo finalmente con el corazón, más que
sabiamente pensando qué es lo que Dios haría, qué es lo que Jesús haría en mi lugar. Por eso, estimados, al reconocer que la forma en la que yo encaro la vida es el problema, entonces puedo pedirle a Dios que transforme mi mente para tener la mente de Cristo, para enfrentar y encarar las situaciones del día a día, no como dicte mi corazón, no como yo crea, como yo piense, como yo sienta, sino realmente como Dios, como Cristo lo haría en mi lugar. Y por eso que es, más que el problema en sí, es encarar el problema y pedirle a Dios que transforme nuestra mente para tener la mente de Cristo y así poder decidir de la mejor manera. Vamos al versículo 15 y 16 para evitar la autodestrucción. El versículo 15, estoy en Santiago capítulo 1 de Santiago, versículo 15, entonces dice, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16. Amados, hermanos míos, no erréis. Entonces, un mal deseo, cuando no sabemos lidiar o no sabemos luchar con las dificultades, genera en nosotros pecado. Y el pecado genera muerte, es decir, genera autodestrucción. Mata nuestro espíritu y nos tornamos personas menores, fútiles, vacías, sin valores, sin profundidad, vulgares, corrientes. Y la Biblia llama a este mal deseo de concupiscencia, como decía. Nosotros nos tornamos personas autodestructivas mediante un proceso acumulativo y si no paramos y si no estamos lúcidos, si no tenemos sabiduría, si no perseveramos, si no buscamos del Señor, no nos vamos a reconocer. Son malas decisiones que se van instalando en nuestra alma al punto de que un día nos miraremos en el espejo y capaz que ni siquiera nos reconozcamos. Dios nos está dando una oportunidad y es muy categórico. Él dice, no erráis, o sea, no tomemos malas decisiones, no tomemos malos caminos. Solo hay un camino que nos puede llevar a la vida y ese camino se llama Cristo. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la prueba, la tentación frente a la adversidad no viene de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie. La tentación se produce en nuestro propio corazón debido a nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos. Pero también nos ayuda a esto, a que Dios pelee con nosotros en esta perspectiva de desaprobar o reprobar, en el sentido de que dependamos de Él y entender cuál es el propósito principal de Dios para cada uno de nosotros. Y por qué es importante que también reconozcamos que estamos inclinados a estos deseos pecaminosos, como lo llama la concupiscencia, la palabra de Dios. Debemos reconocer eso y pedir a Dios que vaya sacando y quitando de nosotros esa naturaleza que no agrada a Dios y que muchas veces nos ayuda a tomar decisiones completamente equivocadas o erradas, para que no erremos y para que no tengamos un aterrizaje de emergencia, como bien lo dice, y quiero continuar en Santiago, capítulo 1. Ahora vamos al versículo 18. Vamos a avanzar un poco. Y dice, Él, o sea, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, dice, vuestras almas. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí esta porción de la Escritura nos enseña a aterrizar de manera urgente nuestro cristianismo, a poner en tierra, a poner un cable a tierra a nuestro cristianismo. Ser cristiano tiene que ver con un carácter, con virtud. Y para hablar sobre cosas espirituales, doctrinales, hay algunas tareas para la casa que tenemos que hacer, y cada una de ellas será un indicador de nuestra espiritualidad que nos torna más humanos y también más creíbles. Y frente a una emergencia, las aerolíneas tienen un protocolo muy estricto para salvaguardar la vida de los tripulantes y pasajeros. Por eso cuando uno sube al avión y antes de despegar, ¿no es cierto?, allí el piloto da y lee una serie de instrucciones, y están las azafatas que nos están allí señalando in situ frente a nosotros todas las medidas que está señalando de seguridad el piloto, que son protocolos muy estrictos y que tienen que hacerse cada vez que haya un despegue. Por lo tanto, también al aterrizar, allí el capitán dirige algunas palabras, ¿no es cierto?, en el cual vamos a abrochar nuestros cinturones de seguridad. Si tenemos nuestras mesitas que muchas veces ponemos por delante para poner algo ahí, o comer o leer, tenemos que ponerla en su lugar, no poner cosas, tener cosas allí a mano que pueden ser elementos contundentes que después, ante cualquier situación, vayan a golpearnos a nosotros o golpear a otras personas. Bueno, protocolos muy estrictos, repito, que tienen como objetivos salvaguardar la vida de todos los tripulantes y pasajeros, en este caso de un avión. Bueno, si existe esta más mínima sospecha de algún desperfecto, se activa el aterrizaje de emergencia, que también es otro protocolo aún mucho más estricto y mucho más profundo. La espiritualidad de la Iglesia evangélica está averiada, tiene desperfectos serios y necesita pronto quizás un aterrizaje de emergencia. Por eso, uno de los grandes desafíos del cristianismo hoy es cristianizar a los cristianos, porque necesitamos centrarnos más en Cristo y humanizar más nuestros procesos. Que no se torne eso un mensaje humanista, sino que, repito, Cristo debe ser nuestro centro. Pero también nuestros procesos debemos humanizarnos. Y me voy a expresar en que necesitamos transitar por una dimensión espiritual que se conecte con la vida real. No podemos estar suspendidos en el aire con el Señor y no poniendo nuestro cable a tierra, o no entendiendo que nuestra espiritualidad debemos, o nuestro cristianismo, debemos vivirlo aquí en la tierra. No debemos prepararnos solamente para irnos al cielo y olvidarnos de lo que está aquí en la tierra, lo que tenemos que hacer en el día a día. Por eso necesitamos transitar por una dimensión espiritual que se conecte con la vida real, para poder enfrentar un ambiente que formalmente es religioso, pero en la práctica es completamente egoísta. Demorar, esperar el tiempo, esperar las condiciones adecuadas. Muchas veces, colocando esta parábola o este ejemplo con el cual inicié este versículo, en este protocolo, en este aterrizaje de emergencia, muchas veces los aviones tienen que
cuando están con alguna avería, con algún desperfecto, ellos tienen que sobrevolar la pista de aterrizaje o la ciudad, y muchas veces la gente no sabe por qué lo están haciendo, y muchas veces se hace porque de esa forma están ellos ocupando el combustible, de tal manera que si hay alguna situación más grave todavía, el combustible no se convierta, ¿no es cierto?, en una dificultad mayor que pueda incendiar completamente el avión y pueda matar a toda la gente. Entonces, demoran el aterrizaje para que así vayan consumiendo casi todo el combustible, y cuando ya no les quede casi nada, lo suficiente, proceden al aterrizaje para que uno de los elementos más peligrosos, como es el combustible, no juegue en contra. Bueno, en muchas situaciones también hay que demorar, esperar el tiempo, las condiciones adecuadas. El versículo 19 y 20 nos decía: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo primero que Santiago aquí nos dice es que debemos esperar el tiempo y debemos esperar las condiciones adecuadas para actuar. No debemos ser apresurados, imprudentes o indiscretos, o actuar y después pensar, que es lo fatal. Primero tenemos que saber oír, dice la Escritura. Saber oír. Segundo, aprender a callar. Y tercero, aprender a esperar. Parecen tres cosas muy sencillas, muy fáciles, pero que en el aterrizaje, que en el cable a tierra, que en esto de humanizar estos procesos y el querer llevar esto en realidad a nuestro andar diario, a nuestro vivir, a nuestro día a día, es pero tremendamente difícil, tremendamente difícil. El saber oír. ¿Se ha encontrado usted con personas que de repente usted le está hablando y ellos están hablando y usted le habla y no oyen y siguen hablando o hablan de otras cosas y no responde lo que usted le está preguntando porque no están oyendo? Cuando Jesús dice: el que tenga oídos para oír, oiga, no solamente se está refiriendo a este órgano que tiene la capacidad, el tímpano y todo lo demás, que tiene la capacidad de oír, sino que el Señor, cuando dice: el que tenga oídos para oír, oiga, en el sentido de que también entendamos y comprendamos lo que estamos oyendo. Y lo primero para eso, para entender y comprender lo que estamos oyendo, es saber oír. Y ante eso, muy tomado de la mano, significa aprender a callar. Hay muchas cosas que tenemos que callar. O en el momento en que estamos oyendo, también tenemos que aprender a callar. Y tercero, aprender a esperar el momento, como decía anteriormente, el momento oportuno para el aterrizaje forzoso, el momento oportuno para esperar, el momento en que tenga que hablar o decidir o hacer algo. La espiritualidad cristiana es esencialmente una fe del oído. La misma palabra nos dice que la fe viene por el efecto, por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír no por cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, Dios pone fe en nuestra vida, no sin antes haber oído la palabra de Dios. Por lo tanto, hay muchos hermanos que dicen: Señor, dame fe. Y yo ya veo la mano de Dios ahí diciéndole: toma, lee la Biblia. Toma, escucha la palabra. Porque es clara la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted quiere tener fe o quiere fortalecer su fe, no hay nada mejor que oír la palabra de Dios. Quien no sabe oír va a tener dificultad en ser un buen cristiano, porque no sabrá escuchar la voz de Dios. U otros dicen:
Señor, háblame. Y otra vez se extiende la mano, mostrándose la Biblia. Lee la Biblia. Yo estoy hablando allí hace mucho tiempo. Hace miles de años he estado hablando a través de la palabra. ¿Qué más necesitas que te diga? ¿O acaso creemos que es insuficiente lo que allí aparece en la Biblia, que entonces va a requerir que Dios tenga que seguir hablándonos? ¿Será insuficiente lo que está allí en la Biblia? ¿No está claro? ¿O será que no nos hemos dado el tiempo de oír o leer la palabra de Dios? ¿No hemos sabido escuchar a Dios? Como nos dice Lucas 8:8. ¿No sabrá escuchar a sus hermanos? ¿Y no sabrá oír lo que el Espíritu de Dios tiene que decir a nuestras vidas a través de su palabra y lo que usa Él en el día a día? Espiritualidad no es sinónimo de pasividad. No significa que yo debo quedar allí volando en el aire como, con alitas como ángeles, esperando el momento para enfrentarme al Señor y olvidarme de que hay un día a día, hay una situación que debo estar aquí viviendo en el día de hoy ante una pandemia. ¿Cómo enfrento esta pandemia? ¿De qué manera estoy dispuesto a tender mi mano a aquel que necesita en este momento de ayuda? Más que esperar que me ayuden, que es lo más fácil, por supuesto. Generalmente uno espera, bueno, aquí tengo que esperar que me ayuden. ¿De qué manera yo voy a ayudar a mi prójimo, a mi vecino, a mi familiar, a mi hermano, que necesita en este momento? O que va a requerir, o que va a necesitar más adelante. El saber escuchar. El que Dios a través de su palabra vaya tocando nuestros corazones, nos vaya poniendo más humanos, más sensibles, viviendo nuestra realidad, viviendo nuestro cristianismo aquí en la tierra, de la mano del Señor. No una pasividad, sino que una espiritualidad allí con este cable a tierra. Es un llamado a una acción diferente, porque el cristiano debe ser, es cierto, tardío para airarse. Y esto tiene que ver con desprenderse del deseo de venganza, de enojo, de rabia. En eso debemos ser lo más tardíos posible. O sea, mientras más tiempo dejemos pasar, probablemente va a llegar un momento en que se nos va a olvidar y ya se nos va a pasar toda esa rabia. Pero si queremos actuar, es que yo digo lo que siento, dice mucha gente, es que yo tengo que ser sincero. Bueno, muchas veces la sinceridad tiene que ir de la mano también de la prudencia. Y muchas veces podemos ser extremadamente sinceros, pero a la vez extremadamente imprudentes, y necios, y sabios, y poco sabios, perdón. Entonces, la prudencia es algo que debemos siempre considerar, y por eso cuando dice debemos ser tardos en airarnos, debemos no airarnos ante cualquier situación e inmediatamente, sino que debemos tener la capacidad de esperar y, como dicen algunos, contar hasta 10, otros contar hasta 100 y a lo mejor vamos a tener que contar hasta 1000. El cristianismo comienza cuando yo me desprendo del derecho de actuar contra mi prójimo, por más justificado que sea esa acción, por más ganas que tenga de decirle muchas cosas. Si no es prudente, si no es sabio, soy tardo mejor en ayudar. Espero. El cristianismo comienza cuando aprendo a esperar, a escuchar, a postergar mi propia justicia para ser usado por Dios como bendición para otros, y más que un deseo de vengarme y decirle las cosas que tengo que decirle. Es cierto, hay muchas veces finalmente tenemos que decir las cosas como corresponde, pero en su momento, y sin rabia, sin ira, sin enojo, porque entonces lo hacemos sin sabiduría. En cambio, cuando lo hacemos con sabiduría, vamos primero a aprender a esperar
el momento, el lugar oportuno, a escuchar, a postergar o a delegar o a postergar o posponer más bien mi propia justicia, o sea, lo que yo quiero, yo pienso, lo que yo creo, para ser usado por Dios finalmente como una bendición para otros y no como un deseo de al decir lo que yo creo y lo que yo siento, entonces de quedar más livianito, más tranquilo, pero a lo mejor estoy apagando el fuego con benzina y yo creo que lo estoy haciendo muy bien. Porque desechar y recibir instrucciones. Versículo 21 del capítulo 1 de Santiago dice: por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y Santiago dice también que debemos desechar al menos dos elementos de nuestra vida: toda inmundicia y abundancia de malicia. Inmundicia tiene que ver con la impureza moral, con nuestro carácter, es decir, con los valores, los principios, las verdades que gobiernan mis acciones. Una persona sin carácter es impura en su moral. Y por eso Santiago dice que debemos desechar la inmundicia, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos y viviendo una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Pero también nos dice que debemos desechar la abundancia de malicia de nuestra forma de ser. Debemos rechazar conscientemente ese temperamento y forma de ser que nos convierte en personas maliciosas, poco dedicadas, obstinadas, imprudentes. Y es posible estar frente a una persona de carácter íntegro, pero tosca, con veneno en sus labios y difícil en su forma de tratar. Y a lo mejor todos conocemos o nos hemos enfrentado con personas toscas, duras, insensibles. Los cristianos que tienen la palabra implantada son personas con una linda forma de ser, que muestran el carácter de Cristo mediante la transformación constantemente de sus corazones. Por eso partíamos hace 3 semanas diciendo que cuando Dios nos prueba en diferentes dificultades y problemas y enfermedades, es porque Dios está forjando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que ante todas las situaciones que van a venir más adelante, nuestros corazones transformados a la imagen de Cristo puedan pensar, puedan actuar y puedan decir lo que haría Cristo y no lo que cada uno piense o crea que lo va a hacer. Por eso nos llama a practicar, aterrizar, aceptar el problema. Versículo 22 del capítulo 1 de Santiago. Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Luego de esperar el tiempo y las condiciones adecuadas, de haber desechado el combustible y recibir las instrucciones de la torre de control, podemos aterrizar. Pero eso es en el papel, como decía al comienzo. El piloto vuela alrededor de la pista, consume todo el combustible, recibe las instrucciones de la torre de control. ¿Se acuerdan que veíamos? Quien tiene la torre de control, el comando arriba es el Señor, quien de una otra forma tiene una visión periférica, panorámica, no sé para qué decir el Señor, omnisciente, todo lo sabe. Qué mejor que recibir las instrucciones de Él y poder aterrizar. Eso en el papel. Necesitamos salir de la pura teoría y comenzar a ponerla en práctica.
Por eso Santiago nos dice, si nosotros no salimos de la tesis, no tendremos cristianismo. No solamente debemos oír, que de por sí es importante, sino que no convertirnos solamente en oidores de la palabra, sino que hacedores de ella. En tesis, las palabras que predicamos son muy bonitas, pero debemos preocuparnos si ellas funcionan, si conseguimos encarnarlas, porque si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no vivimos nuestra fe de manera práctica y efectiva, ese evangelio es puro ropaje, es un cristianismo de cartón, como dicen algunos, paja molida. Debemos aterrizar nuestros conceptos más elevados de la vida cristiana. Cuando yo entiendo el término teológico omnisciente, que todo Dios lo sabe, pero ¿cómo lo aterrizo? En el que me dejo llevar por Él, en la toma de decisiones y en cada una de las cosas, porque Dios sabe todo lo que ocurre, todo lo que pase, y todo Él lo sabe. Entonces yo estoy aterrizando ahí. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Somos gente, o sea, si no vivimos nuestra fe de manera práctica y efectiva, repito, no nos va a servir mayormente. Vamos a ser cristianos solamente formales. Debemos aterrizar nuestros conceptos más elevados en la vida cristiana, aterrizarlo, ponerle cable a tierra, practicarlo, vivirlo. No nos engañemos a nosotros mismos. Somos gente que tiene dificultad en transformar justamente la tesis del cristianismo en una práctica aterrizada que sepa bendecir a quienes nos rodean. Y no solamente esperar que nos bendiga, sino que también nosotros ser motivo de bendición para los demás. Al quedarnos solamente en la teoría, al quedarnos solamente en la palabra de este cristianismo, nos convertimos en gente más religiosa. Y podemos ser extremadamente religiosos. Pero en realidad lo que el Señor quiere es que debemos aterrizar ese cristianismo en nuestro andar diario. Y al aterrizar la fe, seremos más humanos, más creíbles y más verdaderos. Qué hermosa palabra Dios nos ha entregado en esta mañana. Por lo tanto, si hay que demorar en muchas decisiones, en muchas cosas que tenemos que decir, hagámoslas. Frente a situaciones complejas. Entender que la fe es por el oír y nuestra espiritualidad se agiganta y crece y se fortalece en el oír la palabra de Dios. Y no desear nuestra propia venganza y querer decir las cosas y injuriar y ofender a los demás por creerme que soy honesto, soy sincero. Pero también la templanza, la prudencia, la sabiduría nos pide que debemos esperar y callar cuando hay momentos que hay que hacerlo. No cuando yo lo crea nomás, cuando Dios así lo dice. Y debemos desechar de nuestra vida todo aquello inmundo que el Señor, ¿cierto?, llama concupiscencia, la cual abunda en nuestra vida, y debemos practicar. No quedarnos solamente en la teoría, no quedarnos solamente en la lectura, en la sabiduría, en la palabra, sino que debemos en el día a día, en el hora a hora, en el minuto a minuto, en nuestra espiritualidad, encarnarle, poner en práctica lo aprendido. Siempre se ha dicho cuando nos reuníamos en el templo, parecía ya tanto tiempo sin verdad, ya más de 2 meses, pero decíamos, lo que usted aprendió ahora, cuando salga de acá, no es que ya haya finalizado, recién lo está aprendiendo. Lo que tiene que hacer ahora es vivirlo y practicarlo afuera, donde usted vive, donde usted está.